un par de semanas con las restricciones de que solo nos reuníamos los que vivíamos en Madrid, pero damos gracias al Señor porque podemos estar ahora todos cuantos formamos parte de nuestra iglesia, los que pueden en este día pues congregarse, y lo hacemos con acción de gracias, porque es bueno que el pueblo de Dios se reúna. Cuando no había problema de reunirse, hablábamos mucho de que la iglesia es una realidad espiritual, que sin duda lo es, que donde quiera que estemos somos iglesia, pero con esta pandemia y con las limitaciones que por momento hemos tenido en cuanto a reunirnos, en cuanto a los cultos, descubrimos el valor de estar los hermanos juntos en armonía. No dejamos de ser iglesia cuando salimos de la casa del Señor, sin duda, pero el valor de celebrar juntos la fe que nos une, de mostrarnos cariño los unos a los otros, porque nos queremos, somos familia en Cristo, aunque no nos podamos dar los acostumbrados abrazos y saludos, somos el pueblo de Dios, que se reúne fraternalmente para reconocer el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas, dándole el culto y la honra que nuestro Señor merece. Así que es un gozo poder estar en la casa del Señor y dispongámonos a adorar a nuestro Dios ahora por medio de las alabanzas, y nuestro grupo de alabanza nos va a dirigir en una de ellas. Se llama Cristo, vino a amar y a perdonar, su vida dio para salvarnos. La tumba vacía, prueba es que Él vive ya. Que Él vive, espero el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro, vale la pena por mi Jesús. Entonces yo tendré confianza, pues el Señor es siempre fiel. Él cambiará mi llanto en pues su promesa sigue en pie, Él volverá, porque Él vive, espero el mañana, porque
Vamos a orar al Señor y vamos a poner este tiempo de culto en sus manos. Bendito Señor y Dios, te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Y como hemos cantado en este canto, Señor, venimos con gozo y cantamos a nuestro Dios, venimos con gozo, cantamos a nuestro Rey. Señor, es una experiencia espiritual intensa, el experimentar ese gozo, aún en los días, en este tiempo, en que muchas cosas, Señor, pues quitan la sonrisa de nuestros labios, en el que muchas circunstancias, Señor, pues quitan la alegría de nuestro vivir cotidiano, porque peleamos con el trabajo y con no tenerlo. La enfermedad, Señor, nos afecta directamente o a personas que conocemos y queremos. Miramos a nuestra sociedad, Señor, y vemos la tensión en la política, en el gobierno. Y eso sin duda nos afecta, Señor, no somos inmunes y como cada más creyentes nos sentimos responsables, Señor, también en la participación de nuestra sociedad. Y son muchas las razones que podrían apagarnos interiormente. Pero, Señor, qué grata experiencia es tener tu presencia entre nosotros y encontrar motivos para el gozo. Saber, Señor, que por muy difícil que se torne la vida, tú nunca renuncias a nosotros. Por muy complicada que se vuelvan las circunstancias, Señor, tú siempre eres nuestra provisión. Nuestra salud, Señor, está en tus manos, tú eres el Dios de vida. En definitiva, Padre, en medio de cualquier circunstancia, decimos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro guardador y que hay gozo, Señor, en poder descansar en ti. Te alabamos, Señor, y por eso estamos en esta tarde, para darte el culto que tú eres digno y merecedor. Queremos honrarte, queremos ser agradecidos, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Queremos dar testimonio de que tú eres real en nuestras vidas y lo queremos confesar a ti, Padre Santo, pero también a aquellos que puedan pasar y ver que la iglesia está abierta, Señor, porque hay un grupo de hijas e hijos tuyos que te confiesan como Señor y Salvador. Bendícenos en este tiempo de culto. Ponemos en tus manos a aquellos en nuestra familia de IBE, Padre Santo, que no nos acompañan por motivos de salud. Pensamos de manera más cercana e inmediata en Ana Mari, pensamos en José Ángel y en su esposa, y Señor, en ellos pues centramos esta oración por contagiados por la COVID, Padre Santo, pero que se hace extensiva a cuantos puedan estar sufriéndolo y padeciéndolo en estos días, Señor. Glorifícate tú. Bendice la predicación de tu palabra, Señor, y que todo lo que aquí hacemos con nuestra actitud y nuestra participación, recíbelo, Señor, como una ofrenda agradable de tu iglesia. En tus manos ponemos este tiempo de culto y lo hacemos en el bendito nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Podéis tomar asiento, por favor. Vamos ahora a escuchar una lectura en la palabra del Señor en el Salmo 27. Leamos la palabra de Dios en Salmo 27. Es un salmo precioso como el Salmo 23. Dice así la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de temerizar? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque el que me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en el reservado de la morada. Sobre una roca me pondré en alto. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti te clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti. Busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No esconderás tu rostro de mí.
No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiere yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová. En la tierra de los vivientes, aguarda Jehová. Esfuérzate y aliéntate tu corazón. Sí, espera a Jehová. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está.
quiero invitaros a abrir la palabra del Señor por la epístola a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11, y aunque haremos mención a diferentes versículos de este capítulo, vamos inicialmente a leer los dos primeros versos. Hebreos 11, 1 y 2, y dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En esta tarde me gustaría que la palabra del Señor nos ayudara a meditar, a pensar acerca de la fe. Una fe que todos, o la mayoría de los que aquí estamos, decimos profesar, una fe que decimos da sentido a nuestra vida y que con todo necesitamos pensar en ella. Necesitamos repensar lo que la fe pide de nosotros, implica para cada uno de nosotros. Sin duda, como hemos leído en este primer versículo, hablar de la fe es hablar de certeza, es hablar de convicción. Cuando uno tiene en fe en Jesucristo, lo que está declarando es la certeza de aquello que el Señor ganó para nosotros en la cruz. Creemos en la obra de Cristo y estamos seguros que su salvación fue y es para nosotros. Por eso nosotros, hablando de la fe, no hablamos de divagación, no hablamos de imprecisiones, sino que cuando hablamos de la fe, hablamos de certidumbre. Una certidumbre presente, pero que tiene un alcance eterno. Por eso el autor de Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, porque no hemos alcanzado todo lo que la fe tiene para nuestras vidas, porque la experiencia de fe de cada uno de nosotros no ha llegado a su conclusión en el tiempo presente, sino que la fe todavía es un proceso en nosotros que hallará, que alcanzará su culminación en el día en el que nuestro Señor Jesucristo venga nuevamente a la tierra. Y hablar de fe también es hablar de convicción. Es certeza y es convicción. El autor de Hebreos dice que es la convicción de lo que no se ve. Pero no por eso es menos convicción. Y porque no se vea, no quiere decir que no sea real y cierto. No seguimos una fantasía. Eso no sería fe, sería ilusión. Y nosotros no nos creemos ni nos sabemos ilusos, sino que tenemos una experiencia cierta en el Señor. Nosotros, como decía hace un momento, tenemos una certeza de la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor, que es la que nos da convicción en el presente. Y aunque el futuro de Dios aún no se ve, hay muchas cosas de Dios que aún no las conocemos. El apóstol Pablo en Corintios dice que ahora vemos por espejos oscuramente. Todavía hay mucho por conocer, pero eso no hace ficticia nuestra fe, porque estamos convencidos y sabemos en quién hemos creído. Por tanto, la fe tiene ese aspecto presente que es cierto y del que estamos convencidos, porque no es una ilusión vana, sino que es una realidad que hemos experimentado, que interiormente podemos decir que hemos tocado, pero que tiene también ese aspecto de futuro. Es algo que esperamos en el Señor, en fe, y el futuro del Señor es una convicción que tenemos aunque no la veamos, pero tenemos fe y lo creemos, porque el Señor ya nos ha dado testimonio, porque el Señor ya nos ha dado prueba y evidencia de que en Él podemos confiar, de que en Él podemos creer. A veces, la fe se percibe más allá de la certeza y de la convicción. A veces, la fe, y permitidme la frase coloquial que recurro a ella con asiduidad, a veces la fe pensamos que es una varita mágica
A veces pensamos que la fe es una tarjeta de crédito, ¿verdad? Porque pensamos que la fe es un medio para conseguir algo. Yo creo en Dios porque sé que Él me va a dar. A veces usamos esas frases. Yo creo en Dios porque me va a conceder. Y es cierto, hemos dicho que el Señor es fiel, que el Señor cumple con nosotros, que el Señor nos da cosas. Pero a veces la fe parece más un intercambio mercantil. Yo te doy, tú me das. Y eso hace de la fe una experiencia muy restrictiva. Eso hace de la experiencia de la fe algo bastante utilitarista. Es casi pensar que nos acercamos a Dios por lo que podamos sacar para nosotros. Y la fe no es lo que podamos sacar para nosotros, sino que la fe es el convencimiento, es la certeza y el reconocimiento de que Dios es nuestro creador, de que nuestras vidas, donde deben estar, es cerca de aquel que nos ha creado. Y la fe es el recorrido y el reconocimiento de renunciar a otra forma de ser y a otra forma de vivir, porque creemos que no hay mejor realidad para el ser humano que descansar en los brazos de su Creador, que volver al seno de aquel que nos llamó y nos creó a su imagen y semejanza. La fe no puede convertirse únicamente en algo utilitarista. La fe es confianza en Dios. Señor, estamos en ti, sea el día bueno o sea el día malo. No por lo que podamos sacar, sino por quien tú eres. Es una confianza en Dios, no por lo que nos da, sino porque es Dios. No es el tema en esta tarde, ¿verdad? Pero eso sería un símbolo, una señal de madurez espiritual. La madurez espiritual es aquella que no depende solamente de lo que puedo sacar y de lo que puedo conseguir, sino en el reconocimiento de quién es Dios. Y nos acercamos a Él simplemente porque Él lo merece, porque es nuestro Creador, porque Él es el que nos ha dado la vida y porque es Él el único que nos puede dar esperanza eterna. Poniéndolo en otra manera, podemos tener fe en Dios y no recibir lo que nos gustaría. ¿Creemos que eso es posible? ¿Sí? Podemos creer en Dios sin que eso signifique que todos nuestros deseos, que todas nuestras peticiones nos van a ser concedidas, porque nuestra fe no debe estar fundamentada en lo que conseguimos, sino en quién es Dios. E insisto, eso no quiere decir que Dios no nos da, que Dios no promete y cumple. Claro que sí, Dios es generoso con cada uno de nosotros, pero no debe ser ese el aspecto de partida ni el fundamental en nuestra relación con Dios. ¿Qué sacamos? Sino quién es nuestro Dios. Eso es lo que nos tiene que llevar a vivir con fe. En el pasaje que hemos leído, es un pasaje en el que se nos da referencia a muchas de las grandes figuras en el Antiguo Testamento, líderes del pueblo de Dios, figuras grandes en la fe. Este pasaje, ¿verdad?, lo conocemos como el pasaje de la fe o el de los héroes de la fe. Pero qué interesante, son los héroes de la fe y alguien podría decir, estos son los que lo consiguieron todo. Claro, si son los que están arriba, yo estoy aquí. Y estos están aquí arriba, estos lo han conseguido todos. Sin embargo, leamos el versículo 39 y ¿qué dice? Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, la expresión alcanzar buen testimonio en el griego, la palabra lo que viene a decir es, recibieron la aprobación de Dios. Estos son gente de fe de verdad. No hay duda acerca de su convicción, pues estos que fueron aprobados por Dios, por su fe en Él, dice que no recibieron lo prometido. Qué interesante es esto, ¿verdad? Puede parecer una contradicción. Si yo tengo fe, el Señor me tiene que prosperar. Si yo tengo fe, el Señor me lo tiene que dar todo, porque para eso tengo fe. Sin embargo, dice
que estos grandes personajes de la fe recibieron el visto bueno de Dios, fueron aprobados por Dios por su fe en Él, a pesar de que no recibieron lo prometido. Aunque hagamos un poquito de spoiler, ¿verdad?, al texto, dice, no alcanzaron, no recibieron lo prometido aún, todavía, en su vida, ¿vale? Pero nosotros tenemos esta vida, es donde estamos. Y estos personajes de la fe no recibieron aquello que habían de recibir. Obtuvieron la aprobación de Dios. Vivieron conforme a la voluntad de Dios. Eran gente obediente. Eran gente que no vivían solamente pensando en qué podían sacar o beneficiarse de esa relación con Dios. Pero la pregunta nos vuelve una otra vez. Bueno, ¿para qué es la fe entonces? Si no obtenemos lo prometido. Si muchos de nosotros no conseguimos lo que le pedimos a Dios o lo que esperamos en Él, entonces, ¿para qué queremos la fe? Y quizás, solamente quizás, nos deberíamos preguntar si no será que al final algunos pueden entender la fe como un medio para conseguir cosas materiales que no tenemos o que no podemos alcanzar. Parece que poner confianza en Dios es saber si obtengo todo aquello material que aún no tengo. Si nos paramos a pensar, y quizás esa pueda ser nuestra experiencia en algún momento, ¿cómo es que cuando hemos entendido la fe como un medio para alcanzar cosas materiales, cuando nos falta el trabajo, entonces nuestra fe se resiente? Nuestra fe se resiente cuando no tenemos todo el dinero que necesitamos, cuando no tenemos la casa que nos gusta, la ropa que nos gustaría ponernos, el televisor que nos gustaría ver, las vacaciones que soñamos, cuando esas cosas parece que van haciéndose una montaña imposible de subir y de alcanzar, entonces nuestra fe se resiente, porque el Señor no me está dando lo que necesito. Pero, o si alguien se pudiera sentir mal porque dice, yo, Señor, necesito. ¿Qué sucede? ¿Y por qué nuestra fe a veces también se ve afectada cuando las cosas nos van bien? ¿Por qué cuando vemos prosperidad, cuando vemos que tenemos lo suficiente en nuestras vidas, es curioso que también algunas veces nos relajamos en nuestro compromiso con el Señor? Dejamos de reunirnos con la misma frecuencia, porque ahora el Señor nos ha bendecido con los medios para irnos todos los fines de semana por ahí y salir, y la iglesia pues ya deja de ser tan importante. Creemos en Dios, pero vivimos bajo una forma de entender la vida que llamamos bendición a cosas que después nos alejan del Señor. Decimos que fe es confianza en Dios, pero muchas veces esa confianza no es en Dios nuestro Señor, sino en los beneficios que esperamos recibir de Él. Si no tengo, a veces no creo. Creo que todos sabemos que fe en Dios es confianza en Él en el día bueno y en el día malo. Es entender que nuestras vidas, sean como sean, estemos pasando el momento que estemos pasando, nuestras vidas son del Señor y las vivimos en Él. Y lo tiene que ser esa fe y esa convicción de que pase lo que pase, somos del Señor, tiene que ser una convicción presente, vivirlo ahora. Es nuestro tiempo, son nuestras circunstancias, pero nuestro Dios es nuestro Dios. Y no importa lo que vivamos, lo vivimos en Él, aunque ahora no obtengamos aquello que esperamos. El texto que estamos meditando de Hebreos, el capítulo 11, nos habla de los héroes de la fe. Y bueno, cuando nosotros pensamos en héroes, en superhéroes, ¿verdad? Pues, en fin, estamos pensando en esto, ¿verdad? Estos son los superhéroes, estos sí que saben.
Estos sí que consiguen, estos sí que tienen poder, ¿verdad? Superman, Capitán América, en fin, pongámosle el nombre, Super López, para no dejarnos a uno español también en el grupo, ¿verdad? ¿Qué habla esto? Triunfo, victoria, poder, conseguir. Estos son héroes. Sin embargo, el texto que hemos leído nos habla de personas normales. No nos habla de estos súper poderosos, sino que los héroes de la fe que se nos mencionan son personas vulnerables, son personas que por momentos, como nos pasa a nosotros, pues hemos buscado atajos para conseguir las cosas en la vida. Encontramos, ¿verdad?, en este relato de personas a Noé, encontramos a Abraham, a Sara, a Jacob, a Moisés, a Rahab, a Gedeón, a David. Esos son los que se nos relatan algunos de los que se nos relatan en este capítulo 11 de Hebreos. Héroes de la fe, no porque eran superhéroes como los que vimos antes, no porque conseguían todo lo que querían, no porque fueran perfectos, sino porque a pesar de las circunstancias eran gente que supieron confiar en el Señor. A pesar de los altibajos de la vida, a pesar de las circunstancias de las que muchos de estos tuvieron por momentos incluso que avergonzarse, están en la lista de los héroes de la fe, porque al final, en el global de sus vidas, en el conjunto de su experiencia vital, fueron personas que dijeron: nuestra confianza está en el Señor. Hay un versículo muy hermoso en este capítulo 11 que dice que se sostuvieron como viendo al invisible. Qué descripción más bonita, ¿verdad? Qué hermoso sería que pudiéramos también pensar así de nosotros mismos, que esto fuera el resumen que otros pudieran hacer de sus vidas. Se sostienen como viendo al invisible. No se sostienen porque tengan todo lo que quieren. Sus vidas no se sustentan porque todas sus ambiciones están satisfechas. No se sostienen porque el llamamiento de Dios parezca a corto plazo lo mejor del mundo. Recordad a Abraham. Cuando el Señor lo llama a dejar ¿qué? Todo. A ponerse en marcha y dejar su tierra, con lo bien que estaba en casa, con lo bien que estaba con todas sus posesiones, y se pone en marcha. ¿Para qué? Para obedecer al plan de Dios. Si hubiera mirado a lo que deja atrás, no se hubiera movido. Pero estaban mirando como si vieran al invisible. Porque estas gentes que eran tan vulnerables en su vida cotidiana como lo somos nosotros, finalmente decidieron no poner su vista en las cosas materiales, en lo que podían conseguir. No se quedaron simplemente pensando: Señor, concédeme lo que necesito, sino: Señor, tú eres mi Dios, en ti confío y me pongo en marcha y hago de mi vida un seguimiento obediente a ti. Estos héroes de la fe percibieron la realidad por medio de la fe. En el capítulo 12 de Hebreos, el autor de esta epístola dice e invita a los creyentes a que tengamos los ojos puestos ¿en quién? Puestos los ojos en Jesucristo. Ellos no tenían aún a Jesucristo, no tenían el privilegio que nosotros hemos alcanzado en Cristo, pero ellos tenían puestos sus ojos en Dios. Se movían como viendo al invisible. Y nosotros tenemos que vivir como viendo a Cristo, porque es en Él en quien tenemos que fijar nuestros ojos. A veces fijamos los ojos en cosas que pueden distraernos, en cosas que pueden ser atractivas o incluso muy necesarias. Y a veces nuestras vidas se desorientan de verdaderamente seguir al Señor. Pero todos estos siguieron el llamamiento de Dios,
no por lo que tenían a la mano, no porque miraban a lo que dejaron atrás, que sin duda era muy bueno en muchos casos, sino porque andaban como mirando al invisible. Hermanos, tenemos que caminar mirando al Señor. Tenemos que caminar no mirando lo que tenemos o dejamos de tener, lo que nos gustaría, que es legítimo en cada uno de nosotros. Nuestros ojos como creyentes, y ese es el símbolo y la señal de la fe, que no aspiramos al final a lo mismo que aquellos que no tienen fe. Nosotros miramos a Dios y caminamos hacia Él, y la fe es ese proceso en el que todo lo demás, por más importante que sea, es secundario, porque nosotros caminamos hacia Dios. El apóstol Pablo lo dice: prosigo a la meta. Ese es el camino de la fe, al premio del supremo llamamiento. Esa fue la convicción que Pablo tenía, que le permitió afrontar tantas circunstancias, tantas vicisitudes, porque sabía en quién había creído, sabía en quién había fijado sus ojos. Para él la fe era esencial, era fundamental. Y eso no quiere decir que Pablo no tuviera problemas y no tuviera dificultades. Pero esos problemas y esas dificultades no le hicieron perder la fe, pensar que porque había problemas y dificultades Dios no estaba con él. No, no tenía nada que ver si tenía más o si tenía menos. Sabía en quién había creído, sabía en quién había fijado sus ojos, y ese era el rumbo de su vida. Dice el autor de Proverbios: 7 veces cae el justo y 7 se levanta. Cuando confiamos en el Señor, los tropiezos de la vida no tienen que apartarnos de Él, porque por fe creemos en Él. Y nos levantamos y seguimos el camino. Hay una palabra que nos puede ayudar a entender todo esto, y es que la fe en el Señor pide de nosotros contentamiento. Pide de nosotros aprender a vivir con lo que tenemos. No quiere decir que sin afán de mejora, pero a saber dónde estamos y no por eso nunca dejar de confiar en el Señor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El apóstol Pablo entendía claramente de que su relación con el Señor no era una cuestión de tener más o menos cosas materiales. Por eso en Filipenses dice: sé vivir con abundancia y sé vivir con poco, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos leen ese versículo y dicen: no, todo lo vas a tener porque todo lo puedes. No, Pablo no está diciendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces mi cuenta bancaria va a crecer y voy a tener la casa de mis sueños. No, Pablo ni se le ocurre. Si leemos los textos, ¿verdad? Y eso lo recordamos tantas veces, los textos hay que leerlos en el contexto, leer lo que viene antes y después. Y Pablo está diciendo que hay veces en los que tiene abundancia y gloria a Dios por ello. Y hay veces en los que lo pasó muy justo y muy mal. Y aún así dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Pablo dice: mi fe, mi vida no depende de las cosas solamente materiales, sino que sé en quién he puesto mis ojos, sé en quién he puesto mi confianza, sé en quién he creído, y ese es el rumbo de mi vida, independientemente de que me vaya mejor o que me vaya peor. Como leemos en el texto del capítulo 11, estos héroes de la fe saludaron las promesas desde lejos. Dice, y vuelvo a leer el versículo 39, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Las promesas las saludaron, las vieron desde lejos. Dice el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Para nosotros hoy hay una cosa mejor que la que estos héroes de la fe pudieron alcanzar, porque nosotros hemos podido ver a Cristo. Nosotros hemos podido tener la experiencia de conocer al Señor Jesús, que dio su vida en la cruz.
Ellos lo anhelaban, nosotros lo hemos experimentado. Y dice que al final seremos perfeccionados juntos, porque todavía nosotros aguardamos el cumplimiento de las promesas de Dios. Todavía nosotros no hemos alcanzado todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, porque nosotros aguardamos ese día final en el que el Señor nos llame a su presencia y nos dé, juntamente con Cristo, la vida eterna. Pero este pasaje nos recuerda a estos héroes de la fe y nos invita a ser como ellos y a sumarnos a esa gran familia espiritual de héroes de la fe. Se nos invita a sabernos herederos de los héroes de la fe. Nosotros estamos hoy aquí porque aquellos tuvieron fe, no en aquello que veían, no en aquello que pudieron tocar, sino que tuvieron fe en el Dios que les prometió la vida eterna, en el Dios que les llamó a depositar en Él su confianza, a ponerse en marcha, simplemente porque Dios les llamaba. Y gracias a que ellos fueron hombres y mujeres de fe, nosotros estamos hoy aquí. Y la invitación de la palabra del Señor es que nos sumemos a todos esos grandes hombres y mujeres de fe y seamos también nosotros un pueblo de fe. Porque eso es bueno para nosotros y esa es la herencia también que dejamos a las próximas generaciones. Permitidme ir cerrando con un recordatorio histórico. Cuando el autor de Hebreos está escribiendo esta epístola, hace mención a todos estos héroes de la fe, pero no eran los únicos, como podéis imaginar. Hubo un par de siglos antes de nuestro libro de los Hebreos, un rey en Siria que se llamaba Antíoco Epífanes. Este era, no pensemos en la Siria de ahora, ¿verdad? Siria era una de las partes en las que se dividió el imperio griego, el de Alejandro Magno. Pues Siria fue una de las grandes provincias que surgió de la división de ese gran reino. Y este Antíoco se sentía fuerte y poderoso y entonces decidió invadir Egipto. Y se plantó en Egipto y empezó la conquista. Pero curioso, este territorio de Siria dependía de un imperio más grande, que era el Imperio Romano. Y a Roma no le pareció bien que Antíoco de Siria conquistara Egipto. Y mandó a su emisario y le dijo a Antíoco que la campaña militar tenía que terminar, que no podía invadir y doblegar a Egipto, porque eso no era del interés del Imperio Romano. El caso es que al final Antíoco tuvo que obedecer. Pero podéis imaginar la humillación, ¿verdad? Te vas en loas, te vas en afán de grandeza diciendo voy a conquistar Egipto y tienes que venir con las orejas gachas porque Roma te ha dicho que de vuelta a casa. Y estaba tan irritado, tan humillado este Antíoco, que en el camino de vuelta se desvía y decide, y esto es histórico, no estoy contando ninguna novela, decide invadir Jerusalén. 80.000 judíos, dice la historia, fueron muertos en aquella campaña. 10.000 judíos fueron hechos esclavos. Antíoco en aquel tiempo saqueó el templo, ofreció sacrificios a dioses paganos. Las salas del templo las convirtió en burdeles. Prohibió la circuncisión. No se podía tener el libro de la ley. Obligó a los judíos a comer carnes que ellos consideraban inmundas y ofrecer sacrificios a dioses griegos. Incluso mandaba inspectores a asegurarse de que esto se cumplía. Y podéis imaginar que muchos, por miedo, cumplieron
las órdenes de este Antíoco y se doblegaron y ofrecieron sacrificios a dioses paganos. Pero hubo inicialmente una familia que dará origen en esos libros que nosotros conocemos como libros apócrifos, ¿verdad? Los libros de los Macabeos. Pues hubo una familia sacerdotal que dijo que no iban a doblegarse ante un dios pagano, que no iban a ofrecer sacrificios a dioses que no eran Yahvé. Esta familia, y en fin, ahorro el relato porque es crudo, como pocas cosas se pueda contar, fueron torturadas brutalmente, uno detrás de otro. Pero ninguno de ellos abjuró de su fe. Ninguno de ellos renunció a su fe en el Dios de Israel. ¿Y sabéis? Fue la lealtad, la integridad de esta familia la que hizo que el resto del pueblo reaccionara. Fue la fidelidad a Dios, a pesar de que podían sentir que Dios les había abandonado. Estaban siendo torturados, estaban siendo masacrados. ¿Dónde estaba Dios? Ellos sabían que su fe no se sostenía únicamente en lo que podían conseguir. Y ellos, como viendo al invisible, resistieron. Y fueron muchos otros los que después se unieron en esa resistencia. Y gracias a esa lealtad, a su fe en el Dios de Israel, la fe del Dios de Israel no desapareció. Y 200 años después siguió habiendo un pueblo judío que reconocía a Yahvé como su Dios. Y de ese pueblo vino Jesús. Seguro que el autor de Hebreos conocía esta historia del pueblo de Israel. Seguro que el autor de Hebreos conocía esas historias de gente que se sostenían como viendo al invisible, porque lo que les era visible no era bueno. Por eso dice en el versículo 37, muchos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y dice el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos alcanzaron buen testimonio por la fe. Ese es el llamamiento a nosotros, a ser herederos también de estos héroes de la fe, de aquellos que no renunciaron a aquel en el que habían creído, aun y cuando las circunstancias no eran las mejores, aun y cuando las circunstancias no eran favorables. Para nosotros, fe no tiene que ser conseguir cosas materiales, aunque, insisto, el Señor nos cuida. Pero no es ese el fundamento de nuestra fe. Nuestra fe es nuestra esperanza de que un día veremos al Señor cara a cara. Aquel que para unos era el invisible. Aquel que se nos ha hecho cercano en Jesucristo y en quien nosotros tenemos que fijar los ojos. Esa es nuestra esperanza, de que un día Él nos llamará a su presencia y nos dirá aquello de buen siervo fiel. Quiera el Señor en nuestras vidas que nosotros seamos también héroes de la fe. No por lo que tenemos, no por lo que podemos hacer, sino porque confiamos en Dios. Porque esa es nuestra decisión. Seguir al Señor, no importa lo que nos toque vivir. En el día bueno y en el día malo, sabemos en quién hemos creído. Y nos sostiene mirar al invisible, que para nosotros se ha hecho ahora visible en Jesucristo nuestro Señor. Que Él nos bendiga y que Él aumente cada día nuestra fe. Una fe en Dios y no en las cosas que nos puedan deslumbrar de esta vida, porque solo Dios es el que nos da la esperanza eterna. Que Él nos bendiga.
cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá no más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá no más sobre las aguas que puede el mar abrir.
de uno de los héroes de la fe, dice el capítulo que hemos leído: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto el ojo, la mirada en el galardón. Y continúa el capítulo 12 diciendo: por tanto, y eso nos habla a nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos esos héroes de la fe que han venido antes de nosotros, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pues que así sea en cada uno de nosotros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Que el Señor os bendiga, que los guarde durante la semana y no nos olvidemos que nuestra fe no depende de lo bien o mal que nos pueda ir, que puede pasarnos de todo. Nuestros ojos están puestos en Jesús y en Él descansa nuestra fe. Que Él nos bendiga.